Es el primer taller que dicté para mi comunidad y porque tenía un significado importante para mí, porque el primer paso tan grande que yo di desde que conocí las constelaciones familiares fue precisamente entender por qué era importante trabajar el vínculo con papá y mamá. Y cuando uno descubre lo que hoy día muchas de ustedes van a descubrir en este taller, yo me atrevería a decir que van a tener un antes y un después. No porque vayan sanadas de acá, para nada. Es porque se van a llevar información valiosa de por qué es importante observar esos vínculos, por qué es importante no rechazar esos vínculos y por qué energéticamente ellos tienen más importancia en nuestra vida de la que a veces nosotros quisiéramos. Y es ahí donde vamos a derribar muchas apreciaciones erróneas que tenemos de los vínculos con nuestros padres. ¿Ok? Siempre me es muy útil explicar brevemente qué son las constelaciones familiares, porque es uno de los motivos por los cuales yo creé estos talleres, porque sé que hay mucho desconocimiento y también mucha mala interpretación de qué son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una terapia alternativa que abarca todo lo que tiene que ver con tu árbol genealógico y apunta a que nosotros, como no heredamos solamente rasgos físicos y heredamos situaciones emocionales, heredamos formas de pensar, heredamos dinámicas familiares, eso hace que muchas veces el ser humano, por el hecho de trabajar siempre bajo el inconsciente quiero decir que nosotros solamente utilizamos un 10% de conciencia de las cosas que hacemos. Por lo tanto, el 90% de lo que hacemos simplemente lo ejecutamos, lo pensamos y lo hacemos sin racionalizar por qué lo hacemos. Y en ese 90% están todos estos hábitos o todos estos prototipos de formas de actuar que nosotros tenemos y que simplemente las accionamos. Y como no nos damos cuenta de por qué lo hacemos, muchas veces cometemos algunos errores en repetir ciertas dinámicas familiares que si nosotros nos tomáramos un tiempecito más en pensarlas, en analizarlas y por sobre todo sentirlas, nos ahorraríamos bastantes más problemas de los que creemos. Porque hoy, producto de que estamos en una sociedad que tiene mucha actividad laboral, los horarios de tiempo de calidad con la familia es menor, estamos inmersos en un espacio en donde queremos todos desarrollarnos profesionalmente, pero a veces sacrificamos cosas importantes, como lo que sentimos como seres humanos, y no nos damos cuenta de la importancia hasta que llegamos a tener algún conflicto emocional que nos hace parar, o que un médico te da una licencia y te dice, ¿sabes qué? Tienes que descansar. Así es que desde ahí, para mí es importante las constelaciones familiares. Así es que hoy día vamos a partir con este taller que lo denominé Raíces sin Dolor. Y tiene que ver con cómo transformar nuestra relación con papá y mamá. Así que vamos a entrar de lleno en el terreno. Contarles también que mi taller siempre tiene 3 módulos. El primer módulo es teórico, pero trato de que sea una teoría súper sencilla de entender. Trato de utilizar lo menos tecnicismo posible. Después viene un pequeño ejercicio de identificación en donde ustedes, con todo esto que yo les voy explicando, la idea es que ya se vayan haciendo una idea de cómo se ven ustedes con su vínculo con papá y mamá, cómo ven a papá y mamá de acuerdo a todo lo que yo les voy a ir explicando. Y finalmente siempre cerramos con un ejercicio para ir hacia adentro, para conectar con este conocimiento que acabamos de adquirir, pero llevarlos a nuestro ámbito personal, el de cada uno de ustedes. Estas intervenciones que yo hago se llaman imaginería, que son una especie de meditaciones con imaginación guiada y que lo que permite y lo que busca es precisamente que reconecten con este espacio hoy que tiene que ver con papá y mamá. Así que vamos a comenzar y lo primero que me gustaría explicarles es que efectivamente todos sabemos que nosotros somos 50% papá y 50% mamá, porque sabemos que un espermio con un óvulo son los que tienen que reunirse para que nosotros estemos aquí. Por lo tanto, desde ahí, nosotros ya sabemos que ellos algo importante tienen, ¿cierto? Lo que no sabemos es el impacto emocional y energético que nuestros padres provocan en nosotros. Y nosotros, aparte de tener ese contexto ya físico de nuestro padre y de nuestra madre,
comentarles que este ser humano que somos nosotros, que necesita ese 50% de mamá y ese 50% de papá, lo necesita por distintos ítems importantes. Primero comentarles que mamá, ¿qué es lo que nos entrega mamá desde términos energéticos y emocionales? Nuestra madre nos entrega la reconexión con la alimentación, la reconexión con nosotros, con la vida, el cómo nosotros estuvimos en ese útero, el cómo nos sentimos en esa matriz, es tremendamente importante de cómo yo observo y siento la vida. Por lo tanto, ella nos entrega esa conexión con la vida, con el valorar la vida. Ella nos entrega también todo lo que tiene que ver con la abundancia. Abundancia no solo económica, abundancia desde todo lo que para mí es abundante, que incluso puede ser desde algo tan simple como nutrir o cuidar mi hogar. Si yo cuido mi hogar con cariño, con apreciación, eso me lo entregó el lado materno. Nuestra madre también nos conecta con la tierra, nos conecta con lo que tiene que ver con nutrición desde los cultivos, desde el sentir la tierra, del cómo yo aterrizo mis pies en la tierra. Y también nos entrega todo lo que tiene que ver con la nutrición. Y aquí es súper importante porque viene con la nutrición y la nutrición también de una autoestima sana, de un autoconcepto. Quizás le estoy dando mucha responsabilidad a la mamá, pero no puedo dejar de destacar que el cómo yo me miro, cómo yo me aprecio, tiene mucho que ver con cómo mi madre se veía a sí misma y cómo ella me vio y me sintió a mí los primeros 7 años de mi vida. Por lo tanto, si tengo un vínculo un poquito complejo con mamá, tengo rabias, tengo dolores, tengo recuerdos no gratos, todas esas sensaciones van manchando este sentir que yo debo tener conmigo misma. Hasta aquí, dudas, consultas, algo que yo haya dicho que les genere ruido, que quieran aclarar. Pueden escribir también si alguien no quiere hablar o no quiere expresarlo verbalmente, lo pueden escribir y voy leyendo, ¿ok? Perfecto. Entonces, desde este 50% ya vamos entendiendo que mamá tiene que ver con nosotros, con el tema emocional, con cómo me observo, cómo miro la vida, cómo yo me desarrollo frente a mí mismo y a mi interior. Y ahora vamos a complementar este otro 50% que tiene que ver con papá. ¿Y papá qué es lo que nos entrega? Papá nos entrega las herramientas y la energía para enfrentar el cómo me desenvuelvo en la sociedad. Cómo yo salgo al mundo. Cómo yo, aparte de estudiar una carrera, la desarrollo. Cómo yo me relaciono con el entorno. Es tan simple como cuando vemos a los niños pequeños, que todos sabemos que quizás los primeros 3 años casi siempre están con mamá, están más cerca, están en una contención más emocional. Y llega un momento en que papá debería tomar al niño y decirle: yo te acompaño a que salgamos al patio, a que conozcamos un animalito, a que nos subamos a un columpio, a que aprendamos a andar en bicicleta. Obviamente, como en todo orden de cosas chicas, siempre hay excepciones. Ustedes me pueden decir: oye, mi mamá me enseñó a andar en bicicleta. Oye, el que me daba cariño era mi papá más que mi mamá. Todo eso también puede ocurrir. Y la verdad es que mientras tú lo tengas de uno de los dos lados, igual va a ser un aporte para ti. Pero ahí vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con energía femenina y masculina, que lo veo en otro taller. Pero quiero aclararlo porque más de alguien me puede decir: ya, pero en mi caso es al revés. Mi papá me entregó el lado amoroso, mi mamá me entregó las herramientas profesionales. Puede ser porque puede que la energía de cada uno esté más alta en otro nivel y por eso hay cambios de energía a veces en los padres. Pero en la normalidad, lo que ocurre es que papá nos entrega ese sostén para mirar la vida. Y si yo no tengo una buena relación con papá, si papá no estuvo presente, si papá trabajaba fuera de casa, llegaba cada 15 días, puede haber una falta emocional de mi padre que afecte y altere el cómo yo me relaciono con la sociedad, cómo yo me expreso y me vinculo con el externo. Él tiene que ver con también poner los límites. Y aquí también entramos en el tema de cuando tenemos baja autoestima y no sabemos poner límites.
no sabemos decir que no, porque queremos complacer constantemente. Entonces ahí también tenemos esa herida muchas veces de no saber poner límites y no saber expresar lo que queremos de los demás, porque a lo mejor hubo alguna debilidad en esa energía masculina que no estuvo presente desde el lado de papá. ¿Por qué es importante saber qué nos entrega cada uno? Porque ahora yo les voy a hablar de 4 tipos de bloqueos que nosotros podemos tener en nuestra vida y que van a venir de alguno de estos progenitores, de uno de nuestros progenitores. Y si no entendemos bien el concepto de qué me entrega cada uno, puede ser un poquito complejo identificar el bloqueo que puedan sentir. ¿Qué es la energía vital? Porque yo estoy ahondando mucho acá en temas energéticos cuando yo les hablo de que mamá nos entrega todo lo que es interno y papá nos entrega todo lo que es externo. Energía vital es precisamente ese sentir que un ser humano tiene de cómo enfrenta las situaciones en el día a día, cómo se levanta en la mañana, si está con una energía alta, si está con una energía baja, si conecta más con la pena y la tristeza o conecta más con la alegría o no. Todo va vinculado y energía vital tiene que ver con que esa energía completa que tiene 50% mamá y 50% papá, al estar nutrida de todo esto que yo les acabo de detallar de cada uno de los 2 vínculos, al estar completa, me entrega una energía vital sana para poder yo enfrentar el mundo. Y si esta energía vital tiene bloqueos, obviamente yo voy a quedar en desajuste, voy a quedar desequilibrado o voy a tener que sostener algo que me faltó de alguna otra forma. Y por eso estos 4 bloqueos que afectan nuestra energía vital es importante que lo identifiquemos. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? El primer bloqueo importante que un ser humano puede tener con alguno de sus 2 progenitores o con ambos es cuando nos hemos fusionado con un progenitor. ¿Qué es fusión? Fusión es cuando 2 cosas se unen, ¿cierto? Cuando 2 cosas se hacen uno. Y resulta que en la infancia, desde el útero, desde que somos creados, estamos con mamá. Por lo tanto, desde ahí ya el vínculo con mamá provoca muchas fusiones porque el cómo mamá vivió los 9 meses de embarazo, cómo mamá sintió las primeras noticias de que estaba embarazada de ti, obviamente van a impactar en ese bebé. Ya, aquí me están escribiendo, súper claro, consulta, ¿papá de crianza o igual influye? En la energía vital influye muchísimo el papá biológico, porque tiene que ver con tu energía. Pero si por algún motivo una persona tiene su papá biológico desapareció, no lo conoces, y tuviste un papá que te crió, que sostuvo muy bien esta energía, tú podrías tener una energía vital no tan desequilibrada porque faltó papá biológico, pero sí las emociones, sensaciones y herencia que papá biológico trae, sí puede interferir en tu forma de actuar, aun cuando hayas tenido un papá de crianza que lo haya hecho muy bien. ¿Se entiende? O sea, no puedo dejar a ninguno de los 2 fuera, pero de los 2 claramente tú puedes nutrirte, pero ambos tienen importancia. Y la herencia obviamente viene de papá biológico. Entonces, como les hablaba, desde el útero ya tenemos una fusión dependiendo de cómo vivió mamá la experiencia. Si mamá por algún motivo fue mamá joven y en algún momento pensó en abortar, pensó en perder ese bebé, claramente esas emociones también van quedando internamente en este bebé y desde ahí ya podemos partir con una herida de rechazo. ¿Por qué? Porque las primeras sensaciones que este bebé recibe no son agradables, no son desde la felicidad, sino que más bien de por qué estás ahí. Entonces, esa emoción que sintió mamá, yo ya podría traerla desde el útero. Y eso es fusión. Vuelvo a repetir, fusión es cuando 2 cosas, situaciones, efectos, personas, se unen y se hacen una. Y eso no debe ocurrir en ningún tipo de vínculo o relación. Porque un árbol genealógico, no sé si lo han visto en dibujos, aparece un arbolito, ¿cierto?, con hartas ramas y aparecen lugares donde uno puede poner fotos.
Pero yo no puedo poner a un bebé arriba, al abuelo abajo, al tío al medio, donde a mí se me ocurra. Tenemos ubicaciones y esas ubicaciones hablan de jerarquía, como las Fuerzas Armadas, en donde un teniente obviamente tiene un rango superior a un cabo, y por mucho que queramos, el cabo hay muchas cosas que no va a poder hacer si no están autorizadas por el teniente. En el árbol genealógico es lo mismo. Por lo tanto, cuando se fusiona un hijo con una madre, una niña con una madre, hay desórdenes importantes que afectan en esta energía vital. Por eso es tan importante que ustedes vayan identificando si podrían tener alguna relación con uno de sus vínculos, que puede ser mamá o papá, porque también vamos a pasar por ahí, en donde ustedes se hayan fusionado. Sigo avanzando. Desde el útero nos podemos fusionar desde las emociones que sintió mamá. Pero ¿qué pasa cuando ya este bebé nace? Cuando este bebé nace, quiero contarles también que hasta los 3 años, los primeros 3 años de un bebé, los niños todavía no saben conscientemente que no son parte de mamá. O sea, esos niños de 3 años inconscientemente todavía creen que mamá y ellos son uno. Por lo tanto, si de repente ustedes han visto que una mamá está triste y llora y automáticamente llora el niño, o cuando el bebé nace y la mamá dice, no, es que este bebé está enfermo porque llora y llora, y alguien le dice a la mamá, no, es que tú estás nerviosa. El bebé percibe tu nerviosismo. Es que no tengo leche, no lo puedo amamantar y la guagua llora. Emocionalmente, hasta los 3 primeros años de un bebé, ese bebé no sabe qué emociones son de él y qué emociones son de mamá. Por eso es tan importante el vínculo, pero vínculo sano. Y volvemos ahí. Si una mamá tuvo depresión posparto, claramente va a afectar al bebé. Aunque exista un papá que haga todo el trabajo que mamá no ha podido hacer, ese bebé todavía está enlazado energéticamente con su mamá. Y podría ocurrir, y aquí ustedes también tienen que ir analizándose ustedes, si son mamás, analizar a sus hijos, si son abuelas a sus nietos. ¿Qué pasa cuando los niñitos de entre 2 y 3 años hacen pataleta y se portan mal y son mañosos? Y uno dice, no, es que este niñito tiene pésimo carácter. Y resulta que a veces basta con que empecemos a observar a la mamá para saber si a lo mejor ese niñito está estresado, quiere llamar la atención, le falta un abrazo, le falta cariño, pero esos niños no tienen cómo expresar lo que necesitan porque son aún bebés. Ni siquiera nosotros hoy a veces podemos entender qué es lo que necesitamos, como para pedirle a un niño de 2 o 3 años que entienda que esa emoción que está sintiendo, que esa pataleta que está arrojando, tiene que ver con un estrés de la mamá, con una situación que la mamá está experimentando. Entonces, si bien ustedes me pueden decir, perfecto, Ale, ¿y cómo un niño de 3 años no se fusiona con su mamá? No tenemos cómo manejar eso desde el niño. Solamente una madre puede empezar a racionalizar cómo se siente ahora si tiene un niño de esas características para que eso no ocurra. Lo que quiero comentarles es que si ustedes hoy de adulto van viendo que tienen estos bloqueos por fusión con uno de sus padres, producto de este tipo de experiencias, es para que ustedes lo trabajen hoy, pero claramente no lo podemos revertir si eso ya ocurrió. Solamente lo podemos revertir si alguien aquí está embarazada, si alguien va a ser mamá algún día más adelante y con estos conocimientos puede cuidarse mucho más emocionalmente para no provocar algo en su hijo. Pero nosotros ya no tenemos cómo solucionar eso. Solo podemos buscar resultados para tratar de sanar ese vínculo con mi mamá hoy, pero no tenemos cómo evitarlo. Y cuando nos fusionamos con uno de estos progenitores, lo que ocurre es que esta energía vital que yo les hablaba de estar completa empieza a tener pequeños vacíos. Y ahí podemos alterarnos ¿cómo? Y aquí es importante la primera definición que yo les di de papá y mamá. Si yo me fusioné con mamá al principio y tengo problemas de autoestima, ese era parte o era recurso que yo debería haber adquirido de mamá. Pero si yo me fusioné con sus emociones y mi mamá tuvo depresión posparto y yo hoy no puedo disfrutar la vida, no me siento contenta cuando consigo cosas. Hay personas que son exitosas, pero no sienten felicidad ni orgullo por lo que han logrado. Hay gente que tiene una vida que muchos otros le dicen, oye, te ha ido súper bien. Y tú te sentás y decís, ¿en serio? ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué no siento felicidad?
¿Por qué? Porque te quedaste fusionado con emociones de tus padres que impiden que puedas observar tus logros o puedas observar o tomar mejores decisiones también. Entonces todo eso queda en nuestro inconsciente. Recuerden que usamos el 10% de conciencia. Todo el resto está oculto. Y todo eso oculto es lo que la idea que en estos talleres puedan ir descubriendo. Porque nadie se sienta en el metro o en la micro o en el vehículo mientras va a casa a pensar, ¿cómo habrán sido mis primeros años de infancia con mi mamá? Nadie, hasta que alguien no te lo pregunta o no entras en algún tipo de taller como este. Con papá. Papá nos entrega el cómo salimos a la vida, ¿cierto? Si ese papá estuvo constantemente trabajando, estuvo ausente, no estuvo emocionalmente en casa, probablemente no voy a tener un sostén emocional desde ahí y no voy a tener esas experiencias de cómo me vinculo con los otros porque papá estaba más trabajando, estaba encargado de proveer. Y aquí les voy a hacer algunas preguntas que ustedes mismas se pueden ir respondiendo para ir viendo si tienen algún tipo de fusión con alguno de sus vínculos. Si ustedes han repetido o han visto que en su vida adulta han repetido la maternidad o la paternidad con sus hijos, ahí también podemos ir viendo qué tan vinculados estamos de estos padres. Y la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿me cuesta diferenciar mis emociones o decisiones de las que mi papá haría o mi mamá haría? Me explico. Cuando yo tomo una decisión con mi hijo, en algún momento me imagino, ¿qué haría mi papá? O me imagino al revés, ¿cómo reaccionaría mi papá o cómo haría mi mamá? O más aún, ni siquiera me lo pregunto, lo ejecuto. O sea, el niño rompió un arreglo de la casa y como a mí me acuerdo que en algún momento mi mamá me dijo, eso no se hace, me tomó la mano y me pegó una palmada, automáticamente yo veo que mi hijo rompió algo, le tomo la mano y le pego en la palmada. ¿Me hago entender? Ya sea desde el accionar o ya sea desde el recordar, si ustedes tienen acciones más parecidas de uno de sus padres, es porque están vinculados energéticamente con ellos. Por eso es muy común que nos pase también. Ninguno de nosotros anda analizando cómo soy madre o cómo soy padre, simplemente ejecutamos. Tampoco nos sentamos a ver si repetimos o no lo que hizo papá. Y tampoco nos repetimos o nos preguntamos si lo que hicieron ellos estuvo bien o no. Simplemente lo hacemos. Siento que debo proteger o cuidar emocionalmente a mi mamá y mi papá, incluso más que a mí mismo, aún siendo adulto. Tú estás en tu casa, tienes tu vida, pero cada cierto tiempo estás pendiente de cómo está emocionalmente alguno de ellos. ¿Te desconcentra de tu vida la vida de alguno de tus padres? ¿Te saca de tu cotidianidad o te preocupa más de lo que debería alguno de ellos hoy? Aun cuando puedan tener libertad económica o ellos vivan solos o ni siquiera estén enfermos, ¿hay algo que te hace estar siempre pendiente de ellos? Otra cosa que quizás es mucho más profunda, pero hay gente que sí se la ha preguntado. ¿He sentido en algún momento que vivo la vida de mis padres? ¿En qué sentido? Me siento a reflexionar y casi todo de lo que he hecho es muy parecido a lo que ellos tienen. Incluso es más, mi matrimonio suena como el matrimonio de mis padres. Aparte de cómo yo me vinculo con mis hijos, suena como era mi mamá o mi papá conmigo. ¿Hay algún momento en que tú logras identificar que has repetido muchas formas de cómo has vivido desde cómo lo hacían ellos? Todos esos tips te van a ir mostrando si está fusionado con alguno de ellos o no. Y si está fusionado, es un bloqueo. Porque tú debes ser hijo y tu padre y tu madre deben estar no debe haber un enredo de emociones entre ellos y ustedes. No debe haber un decidir cómo quiero vivir mi vida entre ellos y ustedes.
Los padres somos quienes le damos la vida a los hijos y los sostenemos hasta que ellos puedan sostenerse de forma autónoma. Pero no podemos depender emocionalmente ni dejar de vivir por cuidar o preocuparnos por los padres. Y si eso ocurre, hay una fusión. Y si tienes una fusión, es porque tienes un bloqueo energético en tu energía vital que va alterando tu propio ser desde ese lugar. Chicas, dudas, consultas. Es un tema simple, pero no tan simple, sobre todo si es primera vez que lo escuchan. Entonces, si alguien tiene alguna duda, sería importante que la escribieran para irla aclarando. Y si está todo claro, seguimos avanzando. Segundo bloqueo. Hemos rechazado a un progenitor. Suena lógico, pero uno se pregunta, ¿y cuando soy niño o adolescente, puedo rechazar a un progenitor? Claro, desde un rechazo más infantil, pero después ese rechazo va evolucionando y se convierte en rabia, ira o incluso en no querer ver ni relacionarte con tus padres. ¿Por qué podríamos rechazar un progenitor? Desde la mirada de las constelaciones familiares, el rechazo hacia una madre o un padre tiene que ver con un juicio en donde nosotros consideramos, ojo, nosotros consideramos que ellos no cumplieron un rol de padre o madre dependiendo de lo que yo creo que debieron haber hecho. ¿Por qué destaco tanto el yo creo? Porque hay una visión social de cómo deben ser los padres y hay otra visión individual. Y los hijos siempre somos tremendamente exigentes hasta que nos convertimos en padres y nos damos cuenta que no es tan fácil. Aquí me van escribiendo algunas preguntas. ¿Cómo ir sanando estos bloqueos? Para allá vamos, querida, porque primero es un periodo de ir entendiendo y de ahí obviamente vamos a ir viendo cómo poder sanar este tipo de bloqueo. Cuando crías sola sin padre, ni abuelo, ni figura paterna, ¿qué daño puede tener mi hijo? Mira, la palabra daño suena bastante fuerte. Más que daño, yo te diría que hay un desequilibrio en tu hijo. Y va a haber una parte que efectivamente es necesaria, porque por mucho que nosotras queramos ser super mamás y super woman, jamás vamos a suplir la energía de un padre y la energía masculina. No se puede suplir, no es algo que podamos hacer. Podemos entregar mucho cariño, podemos tener niños sanos que no tengan conflictos importantes, pero va a tener consecuencias por falta de ese vínculo, que se pueden ver en las relaciones de pareja, que se pueden ver cuando este niño se transforme en padre y porque el ser humano tiene dos caminos, que es repetir o reparar, y dependiendo de cuánto te dolió, puedes reparar. Entonces, si tu hijo se crió en un ambiente sin un vínculo paterno, probablemente puede identificarse con un profesor, con el papá de un amigo y va sacando como moldes de cómo poder construirte después tú en un padre. Y desde ahí puedes convertirte en un excelente papá. O también irte al extremo de ser muy permisivo o ser muy, muy preocupado excesivamente de tu hijo. O simplemente, como no tuviste un vínculo, repetir lo que tu inconsciente trae. Y tu inconsciente sí trae el cómo es ese padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese niño también podría abandonar a su hijo si no tuvo papá. Porque como el inconsciente sabe que dentro de la paternidad, en ese árbol, está permitido el abandono, ese hijo podría abandonar a sus hijos también. Entonces, si bien no quiero hablar de daño, sí quiero hablar de algún tipo de desequilibrio que pueda tener ese niño por falta de ese vínculo. Todo es tratable, todo es mejorable, todo es para evolucionar. Entonces, ¿cuándo rechazamos a un progenitor? Cuando nosotros consideramos que lo hicieron mal. ¿Y por qué destaco mucho el nosotros consideramos? Porque socialmente, chicas, hay hartas expectativas en la paternidad. Y las constelaciones familiares derriban uno de los pensamientos que todo el mundo tenemos, y me incluyo, yo también pensaba lo mismo, y tengo gente que no le va a gustar lo que le voy a decir, pero desde las constelaciones familiares, el único trabajo que papá y mamá debieron hacer es darnos la vida.
No estoy diciendo que está autorizado que se abandonen niños, que los dejen en la calle a visión o expuestos a daños. No hablo de eso. Hablo de que los padres damos la vida y dentro de las herramientas que tenemos, hacemos lo mejor que podemos. Hay padres que dañan más que otros, hay padres que generan heridas profundas, sí, producto de sus mismas heridas, pero socialmente tenemos el prototipo de que los padres son perfectos, que mi papá tiene que trabajar, proveer, traer dinero a la casa, pero tiene que jugar conmigo todos los días, que tiene que llevarme los sábados a pasear, que tiene que estar conectado conmigo emocionalmente. La mamá tiene que tener un embarazo de 9 meses espectacular para que yo venga desde el útero bien. Tiene que recibir la noticia de que está embarazada con una felicidad gigante para no traumar la guagua. Esa mujer no puede tener depresión postparto. No, porque si tiene depresión postparto, el bebé también se ve afectado. La mamá tiene que ver la casa, trabajar y conectar emocionalmente con su hijo para no dañar la autoestima y para que tenga una buena imagen de él. ¿Se están dando cuenta de todo lo que un padre debe hacer para que nosotros no tengamos heridas? Y cuando nosotros nos damos cuenta que ellos son seres humanos igual que nosotros, que tienen heridas peores que nosotros, ¿aún así queremos que lo hayan hecho bien? ¿Aún así queremos que sean iguales o mejor que el papá de mi amiga, que me parece que es espectacular? Y si él lo hace, ¿por qué mi papá no lo hace? ¿Por qué si mi amiga tiene papá y mamá, yo solo tengo mamá? ¿Por qué mi papá me abandonó? Entonces desde ahí es cuando yo les digo rechazar. Pero a veces ese padre no tuvo las herramientas para hacerlo mejor. Y desde ahí, este concepto de por qué sanar, por qué mejorar mi vínculo con papá y mamá, trato de llevarlo un poquito más a la compasión y no tanto al juicio, que no significa que yo esté de acuerdo con lo que cada uno de sus padres haya hecho con ustedes o mis padres hayan hecho conmigo, porque son seres humanos igual que nosotros. Y nosotros, a nuestros hijos, también le generamos heridas todos los días, nos guste o no, porque no existen papás perfectos y no existe un manual que nos pueda ayudar a hacerlo mejor. Y a veces cuando nos guiamos de manuales para ser perfectas madres, nos olvidamos de ser mujer o de ser pareja y en algún momento igual tenemos algún conflicto en alguna área porque nos volvimos exclusivamente supermamás. Entonces todo hay que saber equilibrarlo. Y cuando nosotros rechazamos a uno de nuestros padres porque no fue a la graduación, porque me abandonó, porque cuando nació mi hermana la miró más con amor a ella y a mí no, y yo empiezo a generar rabias y a acumular dolores con alguno de los dos, y hoy que soy adulto a mí me dicen, ¿cómo te lleváis con tu mamá y tu papá? No, súper bien, súper bien. ¿Sí? ¿Cuántas veces se ven? No, en realidad nos vemos poco. ¿Y por qué se ven poco? Pucha, es que ¿sabéis qué? Ves que voy a ver a mi mamá, sale con que le duele esto, con que le pasa esto, y yo no, prefiero no escuchar. ¿Y por qué no quieres escuchar? No, es que prefiero no escuchar, porque en realidad cuando a mí me dolía la rodilla, ella me decía, acuéstate. O cuando a mí me dolía la cabeza, me decía, ya estáis con dolores de nuevo. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo te llevas con tu papá o mamá? Y tú me dices, no, súper bien. No, creemos que nos llevamos bien. Pero cuando empezamos a indagar en por qué hoy no vas o por qué hoy sí vas, te vas dando cuenta que hay pequeños dolorcitos que están ahí, aún sin verse, y que duelen. Cuando yo digo, no, yo no voy a ser igual que mi mamá. No, ninguna posibilidad. Eso es rechazar a mamá. Porque una cosa es decir, oye, yo no tuve un buen modelo de mamá, por lo tanto no lo voy a tomar como referente y no voy a repetir muchas cosas de las que ella hizo, a decir, no, yo no quiero ni voy a ser como mi mamá. Tiene otro tono y ese tono habla de herida. Cuando uno tiene el vínculo trabajado, uno habla de, mira, la experiencia que yo tuve no fue muy buena, pero yo he tratado de hacerlo mejor. Suena distinto a yo no voy a ser como ella. O yo no soy igual que él. Y a veces repetimos
historias sin hacer lo mismo, pero lo repetimos igual. Abandono emocional es lo mismo que tu papá no estuvo contigo nunca porque abandonó a tu mamá cuando supo que estabas embarazada, que vivir 24/7 con tu hijo y no saber qué le pasa, qué le gusta, qué siente y preocuparnos de darle comida, techo y vestuario. Ese es abandono igual, pero socialmente está permitido. Socialmente somos padres si hacemos eso. Pero si te fuiste, no lo eres. Entonces por eso me detengo mucho en el rechazar, porque a veces rechazamos desde cosas domésticas y no necesariamente es tener una rabia interna con nuestros padres, pero los rechazamos. Y si tienes algo así con alguno de tus padres y estás rechazándolo, tienes un bloqueo en tu energía vital porque no estás tomando a papá y mamá tal cual son. ¿Qué es tomarlo tal cual son? Es eso. Yo tengo un papá que me abandonó, que nunca estuvo conmigo porque cuando mi mamá le dijo que estaba embarazada se fue. Pero yo tengo papá. Pero yo eso jamás lo escucho en terapia. Casi siempre es, no, yo no tengo papá. No, tú tienes papá. No, yo no tengo papá. Mi papá me abandonó antes que yo naciera, por lo tanto yo no tengo papá. O al revés, mi mamá entró en una depresión de posparto y no salió jamás. Y el que se hizo cargo de mí fue mi papá y mi mamá nunca pudo estar conmigo. O me crió mi abuelita y mi mamá era como mi hermana porque fue mamá joven. Entonces no me digas que ella es mi mamá porque eso no es ser mamá. ¿Les es familiar este tipo de cosas que les comento? Porque obviamente lo he sacado de experiencias personales y también lo voy sacando de experiencias de mis pacientes. Y así todo el mundo tenemos historias parecidas, distintas, pero que tienen que ver con este rechazo a alguno de ellos. Preguntas que nos podemos hacer para saber si hemos rechazado un vínculo. ¿Siento que me avergüenza algo de mi papá o mi mamá y prefiero no parecerme a uno de ellos? 2. ¿Evito hablar de él o de ella? Siento incomodidad al escuchar su nombre. Eso también lo he visto harto. Yo he visto en constelaciones cuando le digo, acabas de elegir un famor tiene que ver con los bonitos que se hacen en constelaciones, que se utilizan, y le digo, ¿cómo es tu relación con mamá? No, yo no quiero hablar de mi mamá, yo vengo a ver otras cosas. Pero es que está la mamá aquí, no puedo sacarla y ver todo lo otro. Es que no es un tema que me acomode hablar. Ahí ya tenemos un rechazo profundo. Siento que si me acerco a ese progenitor traiciono al otro, esto es súper importante. Las lealtades con mamá o con papá por alguna situación que le pasó a ellos de adulto. Aquí, si a alguno les pasa eso, de verdad suéltenlo, pero automáticamente. Cuando un papá o una mamá le es infiel entre ellos, la infidelidad no es con el hijo, es con la pareja. Y muchos hijos tomamos bandera por el que le fue infiel al otro. O a veces incluso entendemos al que fue infiel porque hay hijos que pueden decir, es que sabes que mi mamá era tan frega, pero tan frega que yo hasta entiendo a mi papá que se haya ido de la casa y se haya encontrado otra mujer. Nosotros como hijos no podemos tomar partido ni desde el dolor ni desde el entender a uno de los dos. ¿Nos enseñan a hacer eso? No. ¿Alguno de nosotros habría hecho eso siendo pequeño o adolescente? Claramente no, porque no nos enseñan eso. Tomamos partido. Si le fueron infiel a mi mamá, yo me voy a enojar con mi papá y me va a dar pena a mi mamá porque mi mamá se saca la mugre haciendo aseo, llevando a los niños al colegio. Puede que tenga sus malos días, pero no va que mi papá se estuviera con otra pareja. O al revés, mi papá trabaja todo el mes, nos tiene de todo en la casa y mi mamá tuvo una relación con otra persona. Y eso lo hacemos desde chicos y desde adultos cuando nos enteramos. Como también he tenido personas que hoy no pueden tener una relación sana en sus parejas porque no confían en sus parejas, pero porque alguno de sus padres fue infiel y desde ahí a ese niño o adolescente le quedó instaurado la desconfianza
y no puedes confiar en tu pareja. Y tu pareja a lo mejor no ha hecho nada. Pero como tú viviste esa experiencia y te la dejaste para ti y tomaste una bandera y dijiste, mamá, nos fueron infiel, o papá, nos fueron infiel, sigues esperando a quién te va a ser infiel a ti. Y ahí también rechazamos a uno de los dos. Y eso también genera un bloqueo. Creo que ahí les dije todas esas preguntas. Dudas, consultas. ¿Les hace sentido? ¿Les genera ruido? ¿Les molesta? También puede pasar. Tengo participantes de talleres que me pueden decir, Ale, me molestó profundamente lo que dijiste. Y eso también es información relevante. ¿Por qué te molesta? ¿Qué duele? ¿Qué incomodó? ¿Sí? Tere. Mira. Te entiendo perfectamente. Bueno, contarles a los amigos de TikTok que acá una participante está hablando que efectivamente en su trabajo es probable que pensaran que no tenía mamá porque nunca hablaba de ella. Y eso te das cuenta que tú no has rechazado a tu mamá, tú no has sacado la voz de decir yo rechazo a mi mamá, pero no hablas de ella. Y eso es rechazo también. Y eso provoca un desequilibrio o desajuste en tu energía vital. Obviamente, bueno, tú sabes, Teresita, que tenemos que trabajar el vínculo con mamá, o sea, no lo hemos descubierto ahora, pero este mismo taller nos entrega más herramientas de por qué hay que trabajar ese vínculo. Y desde ya les puedo anticipar que cuando uno no se quiere parecer a uno de sus padres y te empiezas a reconciliar no con el papá, sino con lo que tú sientes y rechazas de esa persona, empiezas a darte cuenta que sí tienen además cosas, que uno tiene cosas de ellos que también son positivas, porque eso también es importante y a mí me gusta mucho en las constelaciones, porque aparte de ver las cosas dolorosas que tenemos que trabajar, también nos podemos dar cuenta de los dones que ellos nos entregan. Yo he tenido pacientes que después al terminar la constelación me han dicho, Ale, ¿sabéis qué? Me acabo de dar cuenta que mi papá no era tan mal papá. Pero como estaba tan enojada porque le fue infiel a mi mamá, solo me enfoqué en eso. Y eso también nos pasa, que a veces estamos enojados con un papá que nosotros nos parecemos, pero nos parecemos en ciertas características y en otras también tenemos cosas muy bonitas, pero miramos solo lo negativo. Y eso negativo, más que rechazarlo de dónde viene, cámbialo tú. Si tu papá tiene mal genio o no sabe decir las cosas, eres tú la que tiene que tomar un taller, un curso para verbalizar tus emociones de mejor manera y no dañar el entorno. Pero no vaya a estar toda la vida, pero es que por culpa de él yo no sé expresarme. Si no sabes expresarte, estudia cómo expresarte. ¿Pero qué hacemos? Es que no quiero parecerme a él, es que no quiero parecerme a ella, es que no quiero. No tienes que parecerte. Mejora tu versión. De tu 50% mamá y de tu 50% papá, busca lo que te sirve, quédatelo y lo que no, mejóralo. Pero deja de buscar de dónde viene. Tu foco no puede estar afuera, tu foco siempre debe estar adentro. Por eso mis talleres, aparte de teoría y todo, después yo las llevo para adentro de nuevo, las llevo a verse, a observarse, a mirarse. Porque ellos ya no van a cambiar. Las heridas que nosotros traemos ya nos las hicieron. Con querer, sin querer, con ignorancia, como sea, ya las traemos. Y con esto, ¿qué hago? ¿Qué hago hoy día? Mejorémoslo. Es lo único que les puedo transmitir. Porque el pasado no cambia. Las constelaciones familiares están hechas para ir al pasado, a observar, a entender, pero lo trabajamos aquí y ahora. Lo que pasó, pasó. Pero ¿qué me pasó para que yo esté así? Es lo que observamos.
Tercer bloqueo, importante. Hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. Esta herida va relacionada directa con mamá, porque tiene que ver con el vínculo desde el útero al nacimiento y hasta los 3-4 años, que tiene que ver cuando a mamá le puede haber ocurrido algún evento como la depresión posparto que yo les contaba, por ejemplo, que se haya separado mamá de papá, que la hayan abandonado, que mis abuelos no aceptaron que ella hubiera quedado embarazada soltera y la echaron de la casa, que falleció alguno de mis abuelos. Si la mamá sufre algún trauma de esas características, que se te muere un hijo, porque a veces la mamá, no sé, pues tengo mi segundo hijo, pero mi hijo mayor tuvo un accidente y falleció. O sea, todo evento traumático que nuestras madres hayan vivido los primeros 4 años de vida nuestros, tú perdiste a tu mamá, la perdiste. Esa mamá no tiene cómo conectar energéticamente contigo. Y no es porque no te ame, no es porque no quiera, es porque está con un dolor tan profundo que a veces solo pueden respirar. Y eso tampoco como hijos lo vemos. Nosotros solo sabemos que mi hermano era enfermizo, pasaba en el hospital y a mí me pescaban re poco. O sea, yo aprendí a prepararme el pan a los 4 años, me dejaban con mi abuela, mi mamá pasaba metida en la clínica porque mi hermano estaba súper enfermo, pero yo entiendo que mi mamá no lo podía hacer mejor, pero ese dolor está ahí. Porque se generó una ruptura temprana con mamá. Te cortaron el cordón umbilical. Y eso es doloroso. Y cuando yo viví mis primeros 4 años con un evento como esto que les nombré, vas a tener una ruptura temprana. Vas a tener estos dolores con ella entre que la quiero y no la quiero. O sea, pucha, igual mi mamá lo hace, pucha, súper bien, pero hay algo que me hace Ale no llegar más allá con ella. Y no sé por qué. O al revés, estoy encima de mi mamá. Le hago todo, le hago las compras, le compro ropa, me encargo de que vaya al doctor. ¿Y sabéis qué, Ale? Todavía no me pesca. No me mira, no me ve. Todavía le celebra todo a mi hermano. Y a mí, que le hago todo lo hago mal. Ahí hay un vínculo temprano roto. Y por eso no fluye la energía así como pensamos que debe fluir mamá a hijo, amor, cariño, reciprocidad. Aquí tengo más ejemplos de cuándo se puede romper el vínculo. Hospitalizaciones, cuando mamá... tuve una paciente una vez que estuvo en coma 1 mes y medio. Por lo tanto, obviamente ese bebé se fue a casa con su papá, con la abuela, y la mamá estuvo 1 mes y medio en coma, casi se murió. Ahí hay un vínculo roto. O al revés, cuando el bebé queda en incubadora y la mamá se va a la casa, partos difíciles, partos dolorosos para la madre o que sufre mucho el bebé, depresiones por parto, rechazos hacia el bebé. A veces vemos el bebé, dependiendo también de cómo quedó embarazada esa mujer, puedes rechazar al bebé. Ausencia emocional, esa mamá no está presente en ese momento por todo esto que les cuento, puede haber tenido una ruptura, un duelo, alguna crisis traumática. Pérdidas anteriores, mamás que por algún motivo perdieron bebitos antes de ese nacimiento, a veces no conectan bien con ese bebé y no logran ni siquiera ellas mismas entender por qué no amo a este bebé si yo lo único que quería era que naciera porque mi bebé anterior murió. Pero a veces ese dolor es tan grande por haber perdido ese otro bebé que no necesariamente te sientes feliz con este nuevo bebé. Y no conectas nunca. Hay algo que te impide amarlo. Y eso tiene que ver con traumas de la pérdida anterior que no fueron resueltas. Adicciones. Obviamente si mamás con adicciones a las drogas o algún tipo de no sé, alcohol, claramente emocionalmente no vas a estar bien y eso también va a afectar el vínculo con tu bebé. Bancarrotas.
A veces ocurre que llega un bebé y justo era el peor momento económico familiar y la mamá claramente no está pensando en la guagua, sino porque estamos mal, porque está cesante, no tenemos casa, tenemos que salir de la casa, nos vamos a ir a vivir con mi suegro, no me llevo bien con mi suegro. O sea, ese bebé, volvemos a estar en un ambiente en donde no podemos conectar con el vínculo con mamá. Todo ese tipo de cosas, chicas, que son domésticas, no las observamos cuando nos preocupamos, ¿por qué no me llevo con mi mamá? Todo eso influye. Todas las experiencias vividas en nuestros primeros años de vida, la adolescencia ni hablar, en la adolescencia también se provocan muchas heridas, porque aparte que en la adolescencia uno también está con las hormonas y todo revuelto, entonces si mi mamá no es una mamá presente, no me supo decir lo que yo quería escuchar y me dijo, no sé, tengo una persona que una vez me dijo, Ale, ¿sabéis que no me podía olvidar que yo practicaba patinaje? Y a mi papá cuando llegaba del trabajo no le gustaba que yo no estuviera en la casa, entonces creo que un día llegó más temprano y la ve salir, que va a patinaje, y le dice, ¿tú dónde vas? Voy a patinaje. Y viene el papá y le dice, ya, le dijo, mientras de aquí a 9 meses no llegues con una guagua, está todo bien. Y ella me dice, yo nunca pude olvidar esa frase. ¿Puede generar una frase de pasada un trauma? Por supuesto. Puede haberle dolido, de hecho ella me dice que se fue llorando a patinaje. en vez de pensar en patinar, que lo único que era su intención, la invitaron a que ojalá no quedara embarazada. Entonces, cosas domésticas. Si ustedes me preguntan, ¿caso ese papá quería dañar a su hija? Por supuesto que no. ¿Provocó un daño? Claro que sí. Desde ahí ella siente que nunca más miró a su papá de la misma forma. Y desde ahí también te puede afectar como para no mirar a los hombres de una misma forma. ¿Por qué? Porque tu cabecita es la que se hace una película y después dices que así son los hombres o así son las personas, no sé. Te vas armando una película que te va afectando de ahí en adelante. Ese es el tercer bloqueo importante. Si hasta aquí alguno de ustedes dice, Ale, tengo los 3 bloqueos, tengo un bloqueo, tengo ningún bloqueo, ¿qué quiero que sepan? Que eso que han descubierto son cosas que deben ir sacando y trabajando para mejorar el vínculo con su madre. Si alguno, o padre, porque esto va para los dos lados. Si alguno de ustedes me dice, Ale, pero ¿qué pasa si mis papás fallecieron y yo no tengo contacto? Claramente no tengo cómo tener contacto. Nunca es necesario tener ni a los papás cerca, ni a los papás en terapia, ni a los papás en este taller, para que ustedes suelten lo que tienen que soltar. El sanar no tiene que ver con tener a la persona enfrente y decirle todo a ella. Necesitan decirle todo a esa persona, pero no teniéndola enfrente. Por lo tanto, no afecta ni que esté vivo o no, como que esté con ustedes o no. Como tengo pacientes que me han dicho, Ale, yo dejé de ir al psicólogo cuando el psicólogo me dijo que tenía que hablar con mi mamá este tema. Y resulta que hay recursos que ayudan a que tú hables ese tema con tu mamá, pero no teniéndola enfrente. Porque también es súper válido algo que yo pensaba y que muchos pacientes me dicen, que tiene que ver con, ¿cómo le voy a decir eso ahora que tiene 80 años? La voy a matar. Y obvio, hay cosas muy dolorosas que uno ha querido soltar y no lo ha dicho y ahora son mayores. ¿Cómo le digo que en realidad me afectó el comentario de mi papá cuando iba a patinar? ¿Cómo le digo eso ahora a los 70 años? ¿Cómo le digo que a lo mejor nunca más no me he podido enamorar de un hombre porque siento que me van a decir cualquier tontera? Efectivamente, no tienes que dañar a nadie. Tú tienes que entrar en un proceso contigo. Por eso siempre les voy a repetir. Afuera no están las respuestas, están adentro. Si yo tengo rabia, la rabia la saco yo. Si yo tengo pena, la pena la saco yo. No necesito expresarle a mi papá y mamá lo mal que lo hicieron para alivianar mi pena o mi rabia. Pero sí tengo que sacarla y procesarla. Hasta aquí, dudas, consultas. Cami, identifica en qué parte de lo que yo dije te pusiste incómoda. Anótalo para que después lo analicemos.
Pero escribe en qué parte te incomodé. Ahora, cuando yo hablo de incomodar, yo sé que no soy yo, son sus historias que obviamente resuenan con lo que yo les cuento. Pero claro, yo soy la que los incomoda, pero en estricto rigor no soy yo. Es lo que a ustedes les pasa con lo que yo hago, digo o practico. Cuarto bloqueo. Nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto a nuestros padres. Aquí pueden entrar los abuelitos, los tíos, algún vínculo importante que participó activamente en mi infancia y que me quitó, sin querer por supuesto, o porque era el recurso que había, el identificarme con él. Por ejemplo, los abuelitos que... espérenme un segundito que me está dando aquí un aviso. Aquí entran mucho los abuelitos cuando se hacen cargo, por ejemplo, cuando una hija fue mamá soltera y tomó el rol de papá de ese hijo. Lo puede haber hecho espectacular y no digo que esté mal para nada, solo quiero decir que por amor a veces nos identificamos con ese rol, y el identificar no tiene que ver solo con cariño, tiene que ver con que a veces nos conectamos energéticamente tanto con este ser que tomó esta participación importante, que a él nos aferramos y a veces repetimos historias parecidas de ellos. O sea, me parezco a mi abuelo, pienso igual que mi abuelo. Si mi abuelo era machista, por ejemplo, yo soy machista. O sea, tiene que ver un poco con el tema de la fusión, pero va más allá porque la fusión va directamente relacionada con papá y mamá por el vínculo. Pero acá yo elijo en forma autónoma vincularme con alguien más y tener una lealtad inconsciente. Esa es la palabra técnica, una lealtad inconsciente con alguien más de mi familia. Y que puede haber tenido un vínculo directo conmigo y muy participativo, como puede que no. Como puede que haya sido el papá de mi papá, que falleció hace muchos años, yo lo conocí muy poco, pero todos dicen que yo me parezco a él. Todos dicen y que tengo una enfermedad, por ejemplo, que tenía él, o que, no sé, pues mi abuelito, voy a inventar, era muy chicha fresca y tenía muchas pololas y dicen que yo soy igual, que yo también tengo muchas pololas, que me gustan mucho las mujeres. Entonces empiezo a analizar la historia de él y la verdad es que me parezco más de lo que yo quisiera y no sé por qué si no lo conocí. Eso es cuando yo me vinculo con alguien más de mi familia y obviamente al vincularme, energéticamente tomo esa energía de esta persona en vez de tomar un vínculo de papá y mamá. Y esto afecta mucho, por ejemplo, cuando alguien tiene experiencias dolorosas. Me voy a ir a un extremo fuerte, no fuerte, sino que drástico, diría yo. Por ejemplo, un tío homosexual que a lo mejor la familia lo rechazó, o que todos dicen que era homosexual, pero nadie sabe que era homosexual, pero en realidad él se fue fuera de Chile incluso, no vive acá. Y yo, a lo mejor soy homosexual, y todos me dicen, no, es que tú te parecías a tu tío, pero resulta que esa sensación de sentirte rechazado, de sentirte no validado por quien eres, lo sientes. Y tu familia no te rechaza hoy. De hecho, tus padres te aceptan tal cual eres. Pero hay algo en tu interior que te dice, pero yo me siento rechazado. ¿Por qué? Porque energéticamente te vinculas con este tío que fue rechazado por esta misma condición, pero te quedas energéticamente con esa carga tú. Porque además, cuando algo no se soluciona, no va a pasar, sino que para que alguien en algún momento lo solucione, lo saque a la luz y hoy diga, por ejemplo, no tengo ningún problema en salir del closet. Mi tío tuvo problema, mi tío vivía en otra época, no se le fue fácil a él, pero yo salí del closet. Pero internamente me siento igual de rechazado que él, porque esa energía queda contigo. Nosotros tenemos lealtades inconscientes con muchos de nuestros familiares que no conocemos. Pero eso sí está en un tema muy inconsciente. Y cuando logramos detectarlo hay que soltarlo. Soltarlo desde la conciencia. O sea, yo me siento rechazada por mí o porque tuve un tío que fue rechazado. Y si fue por mi tío,
este dolor no me corresponde. O sea, me lo repetiré toda la vida. Si me sentí rechazado porque mi tío me miró feo, tío, ¿le pasa algo conmigo? No, hijo, no me pasa nada, está todo bien. Ah, ok, es que sentí algo raro, pero perfecto, no se preocupe. Y tú internamente, ok, no, esto no es mío, este rechazo no me pertenece. A veces vivimos esas experiencias también en los trabajos, cuando tenemos algo no solucionado en casa y lo repetimos en el trabajo y también nos duele. Y no tiene que ver con lo que dijo el jefe, no tiene que ver con lo que dijo un compañero de trabajo, tiene que ver con lo que a mí me duele, con el dolor que yo llevo a ese lugar. Preguntas para saber si estamos identificados con alguien de la familia. Siento que cargo con un dolor, emoción o destino que no entiendo de dónde viene, que tiene que ver con este ejemplo que les di de un tío, por ejemplo, homosexual. Repito situaciones de alguien de mi familia, aunque no la conocí. Por ejemplo, yo soy soltera, no quiero tener hijos, pero la hermana de mi mamá tampoco se casó y no tuvo hijos. Y creo que una hermana de mi abuela también no se casó y no tuvo hijos. Eso no es coincidencia, esa es una lealtad inconsciente. La pregunta no es ¿por qué no quieres tener hijos y por qué no te casas? No, la pregunta es ¿tú te querías casar y querías tener hijos? ¿O solo repetiste la historia? Esa es la pregunta que uno se debe hacer en este tipo de contexto. Y un ejemplo parecido al que di de homosexualidad también, cuando no pudiste tener un lugar en el sistema. He tenido también pacientes que me dicen, Ale, a mí como que yo voy a ver a mi familia, me junto con mis primos, me junto con mis tíos, pero yo como que siento que no soy de ahí. Hasta le he preguntado a mi mamá, yo no soy adoptado. No tenéis por dónde, aquí está el acta de nacimiento, eres mi hijo, completamente. Pero tú sientes que no perteneces a ese lugar. Hay algo que te incomoda de tu familia. No compartes sus formas de pensar, no compartes sus formas de sentir, no compartes nada de lo que hacen. Te sientes un bicho raro. Ahí hay una lealtad con alguien que fue excluido de tu árbol. Y tú eres el que viene a decir, pero ¿por qué no lo comparto? Y a lo mejor está bien no compartirlo. O sea, podría alguno de nosotros pertenecer a un árbol donde todos son delincuentes, por ejemplo, o la gran mayoría son delincuentes. Entonces tú podrías decir, es que yo no quiero delinquir. Entonces no puedo compartir lo que mi familia hace. Ok, pues tú eres el que viene a decir, yo no quiero repetir. Pero lo que no puedes hacer es rechazar a tu familia. Así como no podemos rechazar a papá y mamá, no podemos rechazar a la familia. Si tu familia tiene gran parte de personas que son delincuentes, que están en la cárcel, que han delinquido de distinto aspecto, esa es tu familia. Que tú quieres hacerlo distinto, que tú has querido mejorar, que tú has querido evitar hacer lo que ellos hicieron, es otra cosa. Pero tú no puedes rechazar a tu familia, esa es tu familia. Y cuando rechazamos papá, mamá o familia, tenemos conflictos con la energía de nuestro árbol familiar. Y esos conflictos obviamente nos afectan profundamente a nosotros. ¿Cómo? En distintos aspectos, y son muchos. Les puedo dar ejemplos locos, sueltos, pero por ejemplo, si tú rechazas a tu familia porque eran delincuentes, por ejemplo, te podría costar armar familia, porque como rechazaste tu familia, inconscientemente no tienes herramientas para armar una familia nueva. O al revés, armas una familia y eres muy feliz, pero no disfrutas lo que tienes. Pero tienes una hermosa familia y hay algo que te hace sentir que no. ¿Por qué no estoy contento entonces? ¿Por qué te falta reconocer una familia que no lo hizo como tú querías, pero es parte de ti? Nosotros somos parte de un árbol genealógico. Cada uno de ustedes tiene un árbol genealógico al que deben honrar. Pase lo que pase, les guste o no les guste. Esos son los 4 bloqueos que un ser humano puede tener con papá o mamá, o con ambos, que te invitan a ser observados, a ser revisados y ojalá a trabajar con esos vínculos para que puedas obtener este equilibrio que yo les cuento, que tiene que ver con
cómo me miro, cómo me observo, cómo tengo merecimiento hacia mí misma desde el interior, que es lo que entrega mamá, y cómo salgo al mundo, cómo me como el mundo, cómo me desenvuelvo en la sociedad, porque tuve esta relación o este vínculo con papá. Hasta aquí, dudas, consultas, ¿se hicieron un autoanálisis? ¿Pudieron rescatar cosas? ¿Pudieron identificar cosas? ¿Los leo o los escucho? Ok, entonces, sí, claro, pero tranquila que lo importante no es partir rápido, yo creo que lo importante es en algún momento partir. Entre más jóvenes lo hacemos, mejor, pero tampoco significa que lo podemos hacer tarde. Yo en algún momento también lo pensé, yo partí esto a mis 35 años, claramente no tengo 36, pero cuando estaba en los 35, perdón, yo pensé que era tarde. Y hoy, que tengo 44, me siento tremendamente orgullosa de haber partido a los 35. Pero en ese momento yo dije, esto es tarde, es muy tarde, ¿cómo lo descubrí tan tarde? Y hoy me siento feliz de haberlo descubierto ahí y no haber empezado hoy día a los 44. Pero claramente a los 54 me voy a sentir orgullosa igual, lo más probable. Por lo tanto, no se preocupen de cuándo parten, lo importante es que partan. Pero si lo hacen lo más jóvenes posible, van a tener periodos de vidas más livianas. No sé si la palabra es feliz, chicos. Yo no puedo ofrecer ni decir que la gente entre a terapia para que sea feliz. Yo creo que sí para llevar vidas más livianas, tomar decisiones desde menos culpa y sentirse en libertad de saber con qué te quieres quedar y con qué no. Libertad de reacción, libertad de decisión, libertad de amor, libertad de... Y por sobre todo conectar con la compasión. Porque como les decía al principio, los hijos somos muy buenos para juzgar. Pero cuando nos damos cuenta que nuestros padres tienen heridas, que fueron niños heridos también, que fueron adolescentes heridos, empezamos a entender muchas cosas de por qué lo hicieron y empezamos a soltar un poquito esos juicios que a veces más dañan que alivian. ¿Ya? Amigos de TikTok, los tengo que dejar porque ahora vamos a hacer un ejercicio íntimo y personal que hacemos siempre para finalizar los talleres. Les doy las gracias por participar, les doy las gracias por haberme escuchado. Los invito a ir a mi bio y sacar el forma completa. Le doy las gracias nuevamente y espero les haya servido mucho todo lo que pudieron escuchar y analizar de ustedes mismos. Que les vaya muy bien. Chao, chao.